Bueno, ahora sí, qué pena con ustedes. De nuevo los saludo. Les agradezco entonces, les agradecemos su participación en este primer ejercicio de simulación de cámara de Gesell. Vamos a realizar entonces el que vamos a realizar pues a través de un staff clínico. Mm, este espacio se presenta a través de la articulación que se tiene del Centro de Servicios Psicológicos que acompaña a la docente Roxana Pérez y el Laboratorio Virtual de Psicología que acompaño yo, que soy Luisa Fernanda Zapata, que con algunos de ustedes ya he tenido la posibilidad de interactuar. El Centro de Servicios Psicológicos ya tuvo una presentación en días anteriores, el laboratorio virtual también ha tenido algunas acciones para que continúen prestando atención y participando en las actividades que desde aquí se están proponiendo para ustedes. Entrando ya en materia, les cuento que la cámara de Gesell es un espacio que se puede también denominar como una cámara de visión unidireccional. Precisamente lo que posibilita es tener dos espacios, en el que de un lado se ubica un grupo o sujetos en una situación particular y en el otro espacio se ubican los observadores, se ubican los especialistas o se ubican los expertos que están realizando alguna observación, valga la redundancia, ¿cierto? Sobre la situación que se esté llevando en el otro lado, en el grupo con el sujeto, ¿cierto? Este espacio lo han usado los psicólogos, pero también se han utilizado en escenarios médicos, jurídicos, ¿cierto? Para procesos propios de sus áreas, como se ha venido discutiendo en los foros del laboratorio virtual, que pues quienes no han podido ingresar los invito a que participen en este espacio. Teniendo en cuenta entonces, teniendo en consideración la modalidad de de nuestra universidad, quisimos presentar un simulador de este espacio, de esta cámara de Gesell, donde a través de la virtualidad podamos poner en situaciones particulares que sean susceptibles de observación y análisis por parte de los estudiantes y de los docentes y que pueda fortalecer las herramientas teóricas, las herramientas prácticas de los procesos formativos como psicólogos, ¿cierto? Es por eso entonces que el día de hoy vamos a realizar un staff clínico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner en discusión, vamos a poner en análisis un caso clínico a través de tres personas que son expertos en algunas perspectivas, campos o áreas de la psicología, eh, a través pues o con la participación de tres docentes de nuestra universidad. Entonces les voy a hablar un poco de qué manera vamos a proceder en este encuentro. Después de finalizar todo este proceso como de encuadre, pues vamos a exponer el caso que vamos a abordar, a trabajar, y luego los docentes Juan Carlos Incapiés de la psicología humanista, Juan David Mesa desde la perspectiva psicodinámica y Carla Luján desde la psicología cognitiva y el enfoque sistémico van a realizar un análisis del proceso desde cada una de esas perspectivas, ¿cierto? Van a analizar un análisis de ese caso que se expuso. Y luego al finalizar, pues se va a tener un espacio para que conversemos sobre lo expuesto por los docentes, para que ustedes puedan realizar preguntas, para que puedan realizar comentarios sobre lo que se desarrolló. Eh, la idea la idea que tenemos o la propuesta que tenemos es que esa observación o eso que están escuchando por parte de los docentes pues tenga una intención, que esté focalizado, ¿cierto? Que tenga un objetivo particular. Para esto entonces les proponemos como algunos elementos para que ustedes tengan en cuenta en el momento que estén escuchando las intervenciones de los docentes. Pueden elegir una orientación, inicialmente pueden elegir una orientación que crean que es de su interés, alguna de estas enfoques que estamos proponiendo. Pueden identificar algunos criterios que las personas, que los expertos, que los docentes estén utilizando en el proceso diagnóstico, en el de intervención. Pueden observar los datos que se tuvieron en cuenta para la valoración del caso. Pueden
pensar en cuál es la impresión diagnóstica que se tuvo y cuál es el diseño de intervención, así como se pone en evidencia en el cuadro que nos estamos presentando en este momento. Ya al finalizar de la exposición de los docentes, pues podemos socializar sus conclusiones, ustedes pues si quieren hacer preguntas, hacer comentarios en este espacio, y a su vez en el laboratorio, en la plataforma del laboratorio virtual de psicología se tiene un foro de discusión donde también ustedes pueden poner allí las consideraciones que tengan respecto al caso, respecto al espacio, respecto a las intervenciones que hacen los docentes. Hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Es claro? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, listo. Entonces, bueno, les conté hace un momento, hoy nos acompañan tres docentes. El docente Juan David Mesa, que realizará su abordaje desde la perspectiva psicodinámica. Juan David es psicólogo, es magíster en psicología y salud mental, tiene experiencia en atención clínica a adolescentes, vinculados al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. También tiene experiencia en atención clínica a jóvenes en situación de calle o dependencia al consumo de sustancias psicoactivas. Posteriormente estará la docente Carla Gil desde la perspectiva cognitiva. La docente Carla nos va a acompañar en dos momentos. Luego de Juan David nos va a acompañar desde la perspectiva cognitiva y va a finalizar desde el enfoque sistémico. Carla es psicóloga egresada de la Universidad Católica Luis Amigó, es especialista en terapia familiar también de esta universidad y es estudiante de maestría en psicología de la salud con un enfoque clínico. Ha trabajado como psicóloga clínica por 6 años de manera particular y ha trabajado en instituciones prestadoras de servicio de salud. Y también es conferencista y tallerista en el sector educativo y social. Y también nos va a acompañar el docente Juan Carlos Incapié Bravo, quien es psicólogo y es magíster en psicología. Ambos títulos son de la Universidad de Antioquia. Tiene una experiencia laboral de 10 años en el campo clínico, en el campo de la salud y en el campo social, comunitario y educativo, con experiencia en procesos tanto individuales como grupales, en el desarrollo y en la ejecución de programas con énfasis en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Y el enfoque y la perspectiva desde la que trabaja es la psicología positiva y la psicología humanista existencial. De pronto algunos de ustedes ya han tenido la posibilidad de tener cursos con algunos de estos docentes que tienen experiencia en estos campos que les mencionaba. Entonces, vamos a iniciar con la docente Roxana Pérez. Ella nos va a compartir el caso que vamos a trabajar. Posterior a este va a tener la palabra el docente Juan David. Cuando finalice Juan David, va a continuar Carla desde el enfoque cognitivo. Termina Carla y continúa Juan Carlos. Y luego retoma la palabra Carla desde el enfoque sistémico. A los docentes que nos van a acompañar les solicitamos el favor que estén atentos a la señal en las que se les va a indicar que el tiempo está finalizando. Y a los estudiantes también les solicitamos que sus preguntas entonces se realicen al final el espacio para que ustedes puedan estar atentos desde estos enfoques de observación. Entonces espero que este espacio realmente sea, que realmente fortalezca sus habilidades y sus competencias en su proceso formativo. Y ya Roxana tiene la palabra. Muchas gracias, Lisa. Muy buenas noches a todos los presentes, a todos los que están participando de esta actividad. Voy entonces a proceder con la lectura del caso para que a partir de allí se pueda desarrollar este ejercicio de escala. Entonces, identificación del consultante. Este paciente tiene una edad de 4 años, actualmente estudia en una guardería del programa Buen Comienzo en educación preescolar.
residente en la zona rural de un municipio de Antioquia. Dentro de su estructura familiar se encuentra que es miembro de una familia nuclear del cual es el hijo menor. Esta familia está constituida por su madre de 46 años con diagnóstico de epilepsia, de la cual se sabe que en la actualidad está desempleada y con algunos vínculos en microtráfico de sustancias psicoactivas. El padre no reside con ellos debido a algunas situaciones laborales, tiene contactos esporádicos con el núcleo familiar, pero no encuentros constantes o acompañamiento a los miembros de su familia. La primera hermana es una mujer de 19 años, actualmente desempleada, soltera, madre de una hija de 18 meses de edad y que tiene un antecedente de conducta suicida, un intento de suicidio. La segunda hermana es una mujer de 15 años, actualmente desescolarizada, según la madre, porque debido a dificultades económicas en el núcleo familiar se desmayaba en el colegio. Eso es lo que describe la madre. La madre afirma que tiene comportamientos como irse y no volver a la casa, o quedarse pues algún tiempo por fuera, digamos que hace esta conducta en reiteradas ocasiones. A nivel de antecedentes familiares se encuentra que esta familia ha sido víctima de desplazamiento forzado por bandas criminales y que se encuentra en situación de extrema pobreza. El motivo de consulta del paciente es porque es remitido desde el programa Buen Comienzo, donde se encuentra en su educación preescolar, por presentar comportamientos de agresión hacia sus compañeros de clase, además de ello comportamientos disruptivos, entre los cuales comerse materiales de trabajo, como papel, pegante, colores, etc. Me disculpan, ese era el motivo de remisión. En el motivo de consulta tenemos que la madre del menor solicita la atención psicológica afirmando que no puede más con su hijo, no controla su comportamiento, el cual se caracteriza por agresividad hacia su familia, sus compañeros de estudio. No escucha instrucciones cuando se las dan. Dentro del hogar presenta estas mismas problemáticas que en la institución educativa. Se come diferentes objetos a su disposición y adicionalmente realiza amenazas directas de muerte a sus hermanas y sobrinos. Del mismo modo, el niño presenta terrores nocturnos. Adicional a ello, la madre comenta que viene realizando actos de vandalismo en la comunidad donde residen, actos como violencia hacia animales, robos, lanzar piedras en las puertas de los vecinos y recientemente una conducta de orinarse encima de otro niño de su edad y permitir que el otro niño se orinase encima de eso. La madre del menor insiste en que está dispuesta a internarlo si fuese necesario. Antecedentes del problema. Aquí hay algunos antecedentes personales del paciente, entre los cuales enumero: producto de embarazo no deseado. Cuando la madre se dio cuenta de su embarazo lloró porque no se sentía en capacidad de tener otro hijo y en sus palabras era volver a empezar otra vez. Nacido con 7 meses en un parto inducido debido al diagnóstico de epilepsia de la madre, quien presentó episodios convulsivos durante el proceso de gestación. Nació con dificultades respiratorias y fue inmediatamente hospitalizado por 10 días en unidad de cuidados intensivos, donde durante ese periodo no tiene ningún contacto con los miembros de su núcleo familiar. Desde los 2 años, el paciente tiene diagnóstico de epilepsia y es medicado con levetiracetam. Durante el mes de marzo de 2016, en horas de la noche, irrumpe un hombre armado dentro del hogar y propicia varias heridas con objeto cortopunzante en la zona de las costillas del menor. A raíz del incidente, la familia se desplaza a la zona rural del municipio donde residen y de forma posterior al evento consulta por primera vez el servicio de psicología durante el mes de agosto de 2016. En dicho proceso asiste a una sesión sin que se logre adherencia. Consulta nuevamente durante el mes de agosto de 2017 argumentando sintomatología en aumento. Bueno, como lo explicó Luisa inicialmente, esta es la información del caso que se tiene y la propuesta es que nuestros invitados expertos puedan, a partir de esta información con la que contamos, desarrollar desde sus enfoques ese proceso de intervención y abordaje a esta situación.
Entonces, doy la palabra al docente Juan David, que iniciará con su abordaje desde el modelo teórico y dinámico. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Juan, te escuchamos bien. Bueno, voy a ver si les puedo presentar haga la redundancia, presentación en PowerPoint que tengo para... Un momento, por favor. Bien, bueno, esperemos a ver si carga. Bueno, entonces, lo primero que tenemos frente a la presentación del caso es un niño de 4 años vinculado al programa de Buen Comienzo que reside en zona rural y digamos que desde temprana edad ha estado expuesto a situaciones de violencia y de vinculación de la familia, aparentemente a algunas actividades ilícitas. Me parece pues como ese tema de las experiencias de violencia a temprana edad como un rasgo interesante para pensar el caso de este chico, ¿cierto? Que asimismo, digamos, como esas experiencias de violencia, se la presentación. No sé, igual tenemos un poco de tiempo, entonces seguiré con la presentación sin el apoyo. Entonces les decía que el tema de la agresividad me parece particular en la medida en que la apariencia de este chico o sus manifestaciones sintomáticas pues tienen como eje la agresividad con pares y pareciera que también con adultos de manera indiscriminada, ¿cierto? Parece que esa agresividad es una constante para él. Aparece la ingesta de los materiales de clases, no sigue instrucciones, tiene terrores nocturnos, violencia contra animales y lo que nos señalaban de orinarse sobre otros niños y permitir que otros también lo hagan con él, ¿cierto? Adicionalmente, como antecedentes personales, tenemos el nacimiento prematuro, la epilepsia de la madre, el chico también presenta epilepsia y a ese nivel consideraría que es importante indagar posibles alteraciones neurológicas producto de esa epilepsia, si se es posible establecer alteraciones en el lóbulo frontal o no, ¿cierto? Creo que ahí deberíamos pensar o darnos la mano con el seguimiento y el proceso de atención que ha tenido desde neurología o medicina general, dado el caso. Entonces, a ese nivel pensaría en unas cuestiones iniciales, como ya se los decía, precisar alteraciones neuropsicológicas derivadas del nacimiento prematuro y epilepsia, si es el caso, ¿cierto? A ese nivel también considerar, ya lo había mencionado, la presencia de posibles alteraciones del lóbulo frontal, en la medida en que es el encargado de modular las respuestas de todos los seres humanos, ¿cierto? Entonces, antes que pensarnos única y exclusivamente como psicólogos, es necesario también corroborar que el sistema nervioso central de este chico pues esté funcionando de una manera conveniente o si esas manifestaciones sintomáticas obedecen única y exclusivamente a posibles afecciones orgánicas. También pensaría que es importante hacer un proceso de historización de los síntomas, es decir, poder rastrear cuál ha sido el inicio, el desarrollo y el recrudecimiento de esos síntomas.
¿cierto? Que en la segunda consulta que tenía el chico, pues la madre manifestaba que se había aumentado. Cuando hablo de este proceso de historización de los síntomas, asimismo es intentar establecer correlaciones con algunos episodios de su vida familiar, del tema del desplazamiento forzado, de la irrupción de esta persona a- al lugar, ¿cierto?, donde le propinó unas heridas con arma blanca. También determinar si hay una adherencia al tratamiento médico frente a su epilepsia y asimismo estar advertidos ese tratamiento, qué posibles alteraciones o efectos secundarios podría tener en el chico. Ya teníamos un motivo de consulta que quizá lo podríamos dividir a tres niveles. Desde lo institucional, en la guardería donde está, es probable que los docentes o las personas que allí lo acompañan tengan algo que decir frente a lo que le sucede. Tenemos también la versión que nos trae la familia en cabeza de la madre, donde apareces como una madre encartada que no sabe qué hacer con este chico y que adicionalmente de no saber parece que tampoco quiere ocuparse de él, porque señala que incluso estaría dispuesta como a entregarlo a un programa de protección si es el caso. Y lo que no tenemos muy claro aún, que sería importante precisar, es el niño que dice, que puede expresar, que manifiesta frente a lo que le sucede, ¿cierto? Por más que tenga 4 años y digamos si sus funciones psíquicas superiores están funcionando medianamente y tiene un uso básico del lenguaje, poder precisar el qué dice frente a lo que le pasa, el qué dice frente a lo que hace, y si hay algo que lo preocupa, que lo altera, que lo pone triste, que le da rabia y demás. Establecer esos escenarios donde se manifiestan los síntomas. Según el relato que nos traía Roxana, parece que es indiscriminado, es en todos los lugares donde parece presentarse de ese modo, pero asimismo considero que es importante, como les decía, establecer esos escenarios donde se manifiestan los síntomas y de qué modo lo hace. Determinar cuál es el compromiso del grupo familiar frente al tratamiento, si acuden al mismo bajo la pretensión que sea allí donde se solucionen los problemas, o si están dispuestos a implicarse en el tratamiento. Y como ya lo había mencionado, entonces precisar sus funciones psíquicas superiores, en qué estado se encuentran. Bien. Mm, Otro tema que me parece importante pensar, reflexionar, es, digamos, ese lugar que este chico ocupa en esa familia y particularmente en la madre, ¿cierto? Ya nos decíamos, un embarazo no deseado, una madre que se sentía incapaz o al menos no dispuesta, que consideraba que tener este hijo era volver a empezar de nuevo y que si era el caso como lo habíamos dicho, estaba dispuesto a entregarlo a un programa de protección. Y pensar el lugar en la dinámica familiar, si es el caso, cierto, pongo como pregunta porque creo que sería pues, atrevido decirlo simplemente que es como el niño problema. Pongo estas cuestiones para precisar que digamos que ese es el tejido a partir del cual este chico inicia a estructurar su personalidad y que van a ver allí unas coordenadas respecto al modo como se empieza a representar a sí mismo y el modo como se empieza a vincular con nosotros, incluso con los referentes de autoridad. Propondría como tener estos insumos o estas herramientas diagnósticas, que es tener acceso a la historia de atención desde neurología y medicina general,
Si es posible esos estudios de neuroimagen, mm, también podríamos estar pensando en el uso de algunas pruebas proyectivas que nos posibilite captar la representación interna que este chico tiene frente a su grupo familiar, los vínculos en este y el lugar que asume que tiene dentro de esta dinámica. Ahí tendríamos como el test de relaciones objetales o el TATS, test de apercepción. Y digamos, realizar ese proceso de entrevista clínica con el chico, teniendo en cuenta la flexibilidad que eso implica en virtud del momento evolutivo que él tiene. Cuando hago aquí noción a la entrevista clínica es como darle el lugar protagónico al niño, ¿cierto? Que no lo estemos asumiendo simplemente desde la visión de la madre encartada, del docente que ve que se come los insumos de clase, de las señoras o señores del barrio que ven que hace actos vandálicos o que comete actos un poco complicados con animales y demás, ¿cierto? Digamos, es como darle ese estatuto a él de sujeto, ¿cierto? Así sea niño, de sujeto niño o de sujeto pequeño, como se dice por aquí. Mm, Consideraría que unas orientaciones para el tratamiento sería acompañar al paciente a articular un motivo de consulta propia, qué lo inquieta, qué lo preocupa, qué le molesta, qué le da rabia, entre otras. Vuelvo y lo repito, todo ello ajustado a las posibilidades de su momento evolutivo. Ajustar estrategias terapéuticas a las particularidades del paciente, juego, dibujo, pintura, entre otros, que podamos identificar cuáles son esos afectos y esas representaciones principales en términos de fantasías, sueños, tema de sus juegos, verbalizaciones, entre otras. Bueno, no sé cómo las preguntas, pero por aquí hay un comentario que nos dice tipo de consulta con neuropsicólogo, pues digamos que sí, habría que descartar esas afectaciones a nivel neuropsicológico, pero más allá de que existiesen alteraciones a nivel neuropsicológico o no, creo que el valor del abordaje de psicología, como se los venía diciendo en este caso, es poderle dar la palabra, darle el lugar, darle la importancia al niño frente a lo que le sucede para no caer simplemente en reconocerlo o nombrarlo como un niño que tiene una alteración grave, que tiene un trastorno, sino que seguramente también reconocer que es un niño que sufre y que a ese sufrimiento hay que darle lugar, hay que darle la palabra y hay que ayudarle a elaborar algo frente a ello. En mi caso, diría que para pensar un proceso de un diagnóstico sería precipitado. Deberíamos recurrir a estas otras opciones que les señalaba previamente. Pero más allá de ello, pues es evidente que hay una afectación, que hay unas alteraciones en su comportamiento. Por el momento, digamos, pensando en lo que a veces nos exige los estamentos de salud seccional y demás, pues creo que podríamos hablar de problemas relacionados con situación familiar atípica, problemas relacionados con experiencias personales atemorizantes en la infancia. No sé cómo vamos de tiempo, si ya se me está acabando o hay la posibilidad de nombrar algo más. ¿Me confirma cómo estamos de tiempo? ¿O continúo simplemente? Bueno, entonces seguiré hablando. También considero que es importante darle lugar a tu experiencia de los terrores nocturnos, mm, lograr saber cuál es el contenido de los mismos. Eh, sabemos, quedan 2 minutos, sabemos, ¿cierto? Si no interpreté mal, que el chico fue víctima de heridas con arma blanca, digamos que sí, fue un evento traumático, violento, imprevisto y que tocó su cuerpo, ¿cierto? Y a ese nivel, pues poderlo acompañar a
reelaborar eso que le sucede. Bueno, por el momento sería eso lo que tendría para compartirles. Creo que la dinámica de preguntas es hacia el final. Sí, Juan David, muchísimas gracias por tus aportes. En efecto, la dinámica de preguntas es hacia el final. En este momento, entonces, le damos la palabra a la docente Carla, que va a hacer entonces, va a hacer su intervención a partir del enfoque cognitivo. Gracias, Juan David, y bienvenida, Carla. Buenas noches a todos. ¿Todos me escuchan? Sí, Carla, Sí, te Carla, te escuchamos. escuchamos. Ok, entonces les voy a, pues, con la colaboración de la docente Roxana, a poner las diapositivas del modelo cognitivo. Yo te las presento, que tuve como una dificultad técnica y debí volver a ingresar, pero ya te las voy a presentar. Dale. Igual les voy comentando pues un poquito desde el enfoque cognitivo. Digamos que hay varios elementos. Normalmente cuando uno hace una formulación de un caso, pues o un análisis, uno hace varios análisis. Eh, digamos el que es precisamente desde el modelo, pues es el análisis estructural o funcional, que ya pues enseguida se los explico con la información pues que tenemos del caso. Eh, Inicialmente, pues hay que tener en cuenta todos los elementos históricos, antecedentes, pues como relevantes que nos comenta el caso, antecedentes médicos, pues y biológicos que aparecen, pues como del caso, que obviamente desde el modelo cognitivo, pues son muy importantes para poder, pues como abordar el proceso. Desde el modelo cognitivo también es fundamental el tema de la familia, de la psicoeducación a los padres y del acompañamiento en el área educativa. Incluso ahí pues les voy a mostrar algunos de los elementos relacionados con el abordaje con el abordaje en el colegio, ¿cierto? Entendiendo pues como las limitaciones que también tenemos con el colegio, ¿cierto? Entonces vamos con bueno, esta es la de la terapia familiar, es desde el modelo sistémico. Espérenme en un momentico, yo paso esta de aquí. Les voy a enviar un minutico, por favor, me disculpan, yo le envío a la docente Roxana las otras diapositivas para poderles exponer el modelo. Carla, si quieres nos puedes ir contando, yo acá ya la estoy recibiendo, ya te la voy a comentar a Ya la continuación. recibiste. Listo, Ujú, perfecto. sí. Entonces, bueno, entonces lo más importante dentro del modelo pues cognitivo es analizar estos factores pues como biológicos. Dentro de la historia pues relevante que tenemos del caso es que es un niño de 4 años que sufre pues de epilepsia, que fue 7 mesino, pues un parto prematuro, que tuvo pues una hospitalización y todos estos elementos biológicos son muy importantes dentro del modelo cognitivo para revisar si de pronto existe algún deterioro a nivel estructural del cerebro y ahí pues comparto lo que mi colega, el docente Juan David, también mencionó frente al tema de la remisión de neurología o de neuropsicología. Cuando se habla de OES, obviamente primero la parte médica para descartar a través de unas imágenes diagnósticas, pues que le haga el neurólogo, revisar que no haya algún daño en la hipófisis o en la amígdala, ¿cierto? Que de pronto esté afectado, haya afectado pues a raíz de su enfermedad médica, ¿cierto? Esa es una de las primeras cosas que tenemos en cuenta desde el modelo, entonces revisar si es necesario la remisión, lo más seguro es que se remitiría pues a neurología para que se le revise.
También no se descartaría el tema de neuropsicología para revisar aspectos cognitivos, posiblemente de los dispositivos pues, del aprendizaje, memoria, atención, ¿cierto? Concentración, todo eso que pueden estar alterando pues, y pueden estar incluso influyendo en sus comportamientos. Dentro de los elementos también importantes o de las hipótesis diagnósticas que nosotros desde el modelo cognitivo pues, y en general cualquier psicólogo debe evaluar, es revisar los manuales pues que existen, ¿cierto? Los manuales diagnósticos y digamos que entre las hipótesis diagnósticas que yo tengo pues como eh, pensadas con este chico, aunque está muy chiquito, porque tiene 4 años, cuando se hablan de hipótesis es porque se requiere igual de todas maneras a través de un proceso de evaluación, revisar si efectivamente puede cumplir uno con estos criterios. Yo planteé pues en una primera opción un trastorno negativista desafiante, por los comportamientos que tiene el chiquito que son comportamientos disruptivos, es decir, dañar a los otros, tirar piedras, robar, eh, digamos que no hace caso, pues, o no sigue instrucciones, es explosivo en su temperamento o en su comportamiento. Entonces, a raíz de eso, pues, hay algunas señales que pueden indicar, todo hablando en posibilidades, pueden indicar, pues, un trastorno negativista desafiante. También aparece la posibilidad de un, un, incluso yo ni siquiera veo las diapositivas. ¿Ya las pusiste, Roxana? Sí, las están viendo todos, me confirman por favor, porque ya están aquí presentándolas. Sí, los estudiantes ya las están viendo. Yo no la veo. Eh, Estamos en la diapositiva número 5, Carla. No sé si me ubiqué bien según lo que venías explicando, análisis sintomático y espérame que la estaba descriptivo. haciendo. Ah, listo, ahí estamos, muy bien. Sí, entonces en esa hipótesis también tengo una hipótesis de un trastorno de estrés postraumático en menores de 6 años. En el DSM-5 se contempla que pueden existir pues este trastorno en niños de 6 años y pensé en esta posibilidad de este diagnóstico por el episodio de violencia que tuvo el niño. Y posiblemente por los síntomas que está manifestando de terrores nocturnos, pues que son evidentes de un comportamiento de estrés o de ansiedad. Entonces, existe y algunos de los comportamientos relacionados con el trastorno del estrés postraumático, pues están relacionados con evocar el ataque, pues que los niños evocan un ataque violento o que los niños tienen comportamientos violentos o agresivos hacia otras personas, pueden tener episodios de despertarse en la noche con frecuencia, ¿cierto? Entonces, digamos que puede estar relacionado con eso. Para esto es fundamental el tema del tiempo, es decir, estoy también con el compañero Juan David en torno al tema de revisar el análisis histórico y sintomático, ¿cierto? Sintomático del paciente. Entonces ahí están pues como algunos de esos elementos. Y por último, el trastorno de pica, pues por el tema del consumo de materiales, de diferentes materiales que él tiene, ya pasó la etapa donde normalmente los niños se meten toda la boca y obviamente pues habría que revisar que no esté relacionado con un trastorno del desarrollo, como decíamos ahora, una evaluación neuropsicológica. Podemos entonces pasarlo. ¿Qué técnicas de evaluación se deberían utilizar desde el modelo cognitivo? Una entrevista semiestructurada a los padres y a la familia, observación del comportamiento. Normalmente cuando yo atiendo, pues sí, cuando atiendo a los niños en consulta, que no es una práctica pues permanente, pero cuando los atiendo normalmente lo que hago es que tiendo a ir al colegio y hago una observación de 1 hora en la guardería o en el colegio. Hago una visita domiciliaria para revisar el contexto en el que el niño vive y el cuidador principal y reviso y hago unas encuestas, a veces pueden ser el BASC o el CONERS o cuestionarios de habilidades adaptativas o listas de chequeo simples para los papás para medir el comportamiento de la madre, el comportamiento del niño y dárselo a la mamá y a la guardería para que ellos midan qué frecuencia y qué intensidad tiene el comportamiento. Bueno, sigamos. Los factores de riesgo y factores protectores, efectivamente los de riesgo son que el niño vive en un contexto de pobreza, que ha vivido situaciones de violencia y ha presenciado pues estas situaciones de violencia, los cuales influyen en el mantenimiento de su conducta, en los síntomas. Y los factores protectores es, digamos que los únicos, según la información del caso, es que el niño sigue vinculado a la guardería. Voy a pasarme este análisis histórico, que es parte de y vamos al análisis estructural, que es el análisis conceptual del modelo. Aquí podríamos hablar de que el niño a través de la relación con sus padres ha gestado una relación tipo de apego ambivalente,
ya que no se le han suplido, pues, o no se le han cubierto las necesidades básicas de pertenencia, autonomía, libertad, espontaneidad y límites. En esa relación que el niño ha gestado de cuidado con el cuidador, digamos que el cuidador no fue sensible, no estuvo disponible, no estuvo accesible a las necesidades que el niño presentaba. Por lo tanto, ha empezado a desarrollar algunos esquemas maladaptativos tempranos que, como desde el modelo cognitivo, nosotros trabajamos con un autor que se llama Jeffrey Young, el cual habla de que estos esquemas se generan en la primera infancia. Entonces, en esa primera infancia, pues normalmente estos chicos desarrollan estos esquemas y van generando a través de estos hechos traumáticos, van almacenando también a nivel neurológico en la amígdala todos estos hechos traumáticos y estas respuestas emocionales. Dentro del análisis estructural, ¿qué esquemas entonces puede estar desarrollando este chiquito? Puede estar desarrollando esquemas de abandono, de abuso y de rechazo. Estos esquemas dentro del modelo cognitivo se llaman esquemas nucleares de vulnerabilidad, precisamente porque se le han vulnerado el tema del afecto y sus necesidades básicas. Y esto producto de que el padre ha sido ausente, ¿cierto? Y al padre ser ausente, pues ha generado una percepción de abandono. Y también la madre ha sido punitiva, es decir, ha sido una mamá rígida que ha generado pues en el niño posiblemente una sensación de inadecuación o de ineficiencia. Eso pues como dentro del modelo cognitivo. Ya se me acabó el tiempo. Entonces, bueno, muchas gracias. Ahorita más adelante podemos revisar el tema de las preguntas. Carla, si quieres, tómate el momentico de como de terminar la intervención mientras que yo recepciono la presentación del profe Juan, que continúa después de ti, ¿sí? Ah, listo, perfecto. Ahí tienes unos minuticos de gracia. Listo, perfecto. Entonces, dentro del plan de intervención, yo me orienté, obviamente el plan de intervención depende del esclarecimiento de la hipótesis diagnóstica, pero digamos, si nos vamos orientados al TOD, al trastorno posicionista desafiante o negativista desafiante, es brindar estrategias de autorregulación emocional que le permitan al niño afrontar las herramientas pues y las estrategias y adquiriendo estrategias de autorregulación emocional, ¿cierto? Y obviamente también el tema de psicoeducar a los papás en el proceso de establecer límites con este chico. Fuera de eso, también es necesario que el niño adquiera habilidades pues, de relacionamiento a nivel social y a nivel personal. Dentro de las estrategias y técnicas pues a establecer con este chiquito está obviamente todo orientado a la autorregulación emocional, al manejo de la tolerancia a la frustración, al manejo de las habilidades sociales a través de la resolución de problemas, y para eso pues hay técnicas de diferentes tipos. Hay técnicas de comunicación asertiva, de análisis y debate racional. Hay técnicas de autocontrol emocional como el semáforo de las emociones, hay técnicas a nivel familiar pues que permiten, por ejemplo, como la caja de las emociones o de comunicación asertiva, de resolución de conflictos. Digamos que de acuerdo a la estrategia que se quiere implementar, que en este caso es comunicación, tolerancia a la frustración, manejo de las emociones y resolución pues, de problemas o habilidades para resolver problemas, se orientan las técnicas. Listo, esas son como las recomendaciones y, digamos, el modelo de intervenir, la forma de intervenir. De acuerdo, Carla, muchísimas gracias por tu presentación. Vamos entonces a continuar con la presentación del profe Juan Carlos. Juan, te damos la palabra. Buenas noches, ¿me están escuchando? Sí, te escuchamos bien. Bueno, muchas gracias Jennifer, qué bueno ver 99 participantes en un evento de estos, genera demasiada motivación. Espero estudiantes que estén disfrutando el ejercicio. Quienes ya han tenido la oportunidad de trabajar conmigo saben que entonces como representante del modelo humanista existencial me encargo en todo momento de recordar cuál es la visión que tenemos desde este modelo de ser humano para poder comprender cuál es la naturaleza de las intervenciones, independiente de la problemática e independiente del campo donde vayamos a ejercer como profesionales. El objetivo de este ejercicio que estamos haciendo entonces es abordar el caso desde la perspectiva humanista existencial, brindando claves fundamentales para la intervención. En este caso, en la problemática de un niño de 4 años.
Ahí ya de entrada hay algo que tenemos que resaltar. En un primer momento voy a recordar qué es la psicología humanista. No voy a leer toda la diapositiva, sino que me voy a quedar en el interés, por el sentido y el significado que los individuos dan a la existencia, ¿sí? En esa medida, entonces, lo que propone el modelo humanista existencial es que nosotros somos constructores de nuestro propio sentido y por lo tanto podemos tomar las riendas de nuestra propia existencia. Eso suena en un primer momento algo complejo, pero lo vamos a ver también enfocado a un niño de 4 años y sobre todo al potencial que tiene este niño de 4 años, porque ya lo que hemos podido notar es que hay muy buena ilustración respecto a la problemática, a lo que puede estar traduciéndose en conducta disruptiva, en relaciones inadecuadas, en comportamientos desafiantes, incluso el propio comportamiento de autolesión que implica, por ejemplo, comer objetos que no son nutritivos o el trastorno de pica que estábamos mencionando anteriormente. Entonces, va a ser necesario recordar que el ser humano es más que la suma de unos problemas. Hay algo más que hay que tener presente y es que hay un aspecto positivo que en todo momento se puede rescatar. El ser humano lleva a cabo su existencia en el seno de relaciones entre humanos. Y si a eso vamos, aquí en este niño vemos entonces una constelación de personas que está generando un tipo de influencia que ya más adelante les voy a describir. El ser humano es consciente, tiene capacidad de elección y es intencional en su actuar. Todo esto va a ser fundamental para poder comprender cómo esta conducta disruptiva del niño puesta en un contexto donde la perspectiva humanista existencial está ya aplicando su matiz diferenciador, nos muestra o nos revela que el problema o la problemática del niño tiene que ver más bien con una problemática del entorno, y en el entorno las personas. Por eso la visión antropológica que rescato en este momento, y que es propia del modelo humanista existencial, nos habla de que para poder abordar la problemática de una persona debemos verla como un ser integral, desde sus dimensiones constitutivas, a saber, biológica, psicológica, social y espiritual. En esa medida, entonces, el abordaje que vamos a hacer de este caso, con miras a una impresión diagnóstica, va a ser un abordaje holista integrativo. Aquí es donde ya empiezo entonces yo a contarles qué es lo que me ha llamado la atención. Primero, estamos hablando de un niño de 4 años, ¿sí? Y lo que pudimos notar es que en este niño de 4 años hay una serie de apelativos supremamente fuertes, ¿sí? Estamos hablando de un niño con conductas criminales, de acuerdo con lo que nos dice la información. Y conductas criminales en una persona de 4 años a mí me llama personalmente la atención, ¿sí? Entonces, primero, recordar en todo momento que estamos hablando de un niño de 4 años, que si bien puede ser autónomo en algunas decisiones, no tiene capacidad de introspección como para dimensionar las consecuencias de sus acciones, a menos de que alguien, una figura significativa, esté acompañándole para poder darle significado a esas experiencias. Ahí es donde vamos viendo entonces que el niño y esta situación de descuido o de pronto de supervisión inadecuada va dando como resultado una conducta atípica, una conducta disruptiva. Entonces, repasada la parte de la visión antropológica, repasada la parte de la visión holista, donde vamos a trabajar lo bio, lo psico, lo social y lo espiritual, debemos recordar que este niño de 4 años debe ser visto desde la psicología también, desde una perspectiva evolutiva y contextual. ¿Qué quiere decir eso? Que este niño de 4 años apenas está superando la primera etapa significativa en su vida, que es la etapa de la infancia, donde hay unas claves fundamentales para poder comprender lo que va a ser el futuro desempeño en los diferentes niveles, biológico, psicológico, social, espiritual, ¿sí? Desde la perspectiva evolutiva lo que vamos viendo es que el niño no ha tenido la suficiente influencia positiva, si lo podemos nombrar, como para poder desplegar todo el potencial que puede llegar a tener, y que en este momento se nos dificulta observar precisamente porque hemos detallado o hemos centrado la atención en la dificultad en la problemática. Voy a comenzar entonces con el abordaje desde la dimensión biológica. En la dimensión biológica hay que tener presente las condiciones del embarazo, las condiciones del parto, los primeros años de vida, los primeros meses de vida, perdón, los primeros 4 años de vida. ¿Por qué rescato esto desde lo biológico? Porque lo que podemos notar y que nuestra compañera nos acaba de mencionar como un trastorno oposicionista desafiante es supremamente claro a la luz de la conducta.
pero podemos poner también en perspectiva el aprendizaje que tiene el niño de una palabra que es supremamente importante en el desarrollo psicológico, y es el aprendizaje del no. Como podemos ver, las condiciones de este niño desde el embarazo, un embarazo difícil, un embarazo no deseado, un embarazo pasado por llanto porque la mamá no quería volver a empezar. Desde ahí vamos viendo cómo está operando el no, y cómo en el entorno y en las personas que son importantes, el no se convierte en una especie de pauta relacional para el niño. En el parto también vemos entonces una situación difícil en la que el niño no pudo estar con su familia, no pudo estar con su figura materna en los primeros 10 días de vida, y en esos primeros 10 días de vida la calidad del vínculo determina de alguna manera lo que va a ocurrir, o más bien determina, no, quitemos esa palabra determina y cambiémosla por influye en lo que va a ser la configuración de los vínculos posteriores. Si seguimos en la infancia, sus primeros 4 años de vida han sido muy difíciles, porque el niño se ha relacionado con el mundo desde el no, por la carencia, la situación de de pobreza extrema, que ha vivido el niño y su familia, la no aceptación, la dinámica familiar disfuncional, donde vemos que entonces hay una madre con un afecto ambivalente, donde hay un padre cuya presencia es nula, es decir, se relaciona con el padre a través del no, el padre no está. Por lo tanto, no ha podido cumplir tampoco a cabalidad su función de paternar. Y esa función de paternar es fundamental para poder comprender cómo es que se asimila la norma y cómo es que se vincula el niño a la norma en términos del desarrollo psicosocial. La relación con las hermanas es difícil, porque vemos que entonces hay una hermana que no quiere vivir y que ya ha tenido intentos de suicidio. Y hay otra hermana que no quiere vivir con ellos y que tiene entonces una relación también que podríamos definir como disfuncional. Entonces vamos viendo cómo desde lo biológico se va filtrando lo relacional a través del no. Hay una clave fundamental, estimados estudiantes y compañeros, que nos va a permitir desenredar el asunto, y es que el niño hereda, o más bien desarrolla, un diagnóstico de epilepsia. Y ahí hay una clave fundamental que desde un abordaje holista integrativo nos permite también saber cómo podemos canalizar la intervención después de una impresión diagnóstica. El niño a sus 4 años está siendo medicado con un medicamento anticonvulsivo que inicialmente, si buscamos en internet, en cualquier tipo de vademecum o de manual de psicofarmacología, lo que vamos a encontrar es que es un medicamento que no tiene suficientes pruebas ni suficientes estudios como para poderse prescribir durante los primeros 4 años de vida. El levetiracetam, por lo general, desde la casa matriz que lo genera, es recomendado para niños mayores de 6 años. ¿Sí? Voy a tomarme el atrevimiento de leer unas ideas que tomé desde internet para poder comprender cómo el uso de este medicamento puede estar afectando al niño desde lo biológico y a su vez puede estar generando la conducta disruptiva. Se debe saber en salud mental que el comportamiento de las personas que toman este medicamento puede cambiar de manera inesperada. Se pueden tener tendencias suicidas, pensar en lastimarse o quitarse la vida, o bien planear o intentar hacerlo, mientras está tomando el levetiracetam para el tratamiento de la epilepsia, enfermedad mental u otras condiciones. En el caso de este chiquito, estamos hablando de tratamiento de la epilepsia. Existe un riesgo de que se experimenten cambios en la salud mental si se toma este medicamento, y también puede existir el riesgo de que se experimenten cambios en la salud mental si no se hace el seguimiento adecuado. ¿Qué quiere decir? Que este niño que está tomando levetiracetam debería ser de nuevo evaluado desde lo biológico por un equipo interdisciplinario, donde un médico debería remitir a un neurólogo, donde un neurólogo debería hacerle seguimiento y trabajar con un neuropsicólogo para poder entonces con todo esto discernir y precisar el diagnóstico y no quedarnos solamente en la conducta disruptiva. Porque lo que vamos viendo es que si el niño tiene levetiracetam y este medicamento está siendo suministrado pero no con la debida supervisión, los picos y los valles de este medicamento pueden traducirse en conducta disruptiva. A saber, ataques de pánico. El niño tiene terrores nocturnos y sobra la ilustración también para decir por qué tiene terrores nocturnos, enseguida lo vamos a abordar. Agitación, impaciencia, nerviosismo, irritabilidad que empeora,
depresión, acciones o impulsos peligrosos, dificultades para conciliar el sueño o para permanecer dormido, comportamiento agresivo, enojo, violencia, manías de tipo frenético o de emociones anormales. Ejemplo, ahí podríamos también meter entonces el tema de orinar y orinarse con sus pares, ¿sí? Hablar o pensar acerca de deseos de lastimarse o de lastimar a otras personas. Eso solamente como para leer las principales implicaciones desde lo biológico, solamente por tomar el medicamento. Desde lo psicológico, me dicen que tengo un par de minuticos, voy a tratar de acelerar. En la relación del niño con su familia y de su familia con el mundo, vemos que el no se impone y que el no genera la necesidad de volver a empezar. Imagínense después de la situación de desplazamiento, la carga que puede estar sintiendo el niño cuando ve a su mamá diciendo que tiene que volver a empezar y que probablemente lo esté asimilando como si tuviera que volver a empezar por causa de él. Estamos hablando del hecho victimizante que llevó a que la familia se desplazara de lo urbano a lo rural. Porque también en ese tipo de desplazamiento estamos viendo que el entorno entonces va a generar unas influencias que son bastante fuertes. En términos de lo relacional, es decir, de lo social, del desempeño psicosocial, el no de la madre puede generar conducta por reactancia. La impotencia que siente la madre, el no deseo de la madre, el no saber cómo controlarlo, el querer entregarlo a otras entidades, puede estar generando entonces un refuerzo en la conducta oposicionista y desafiante del niño. Y por eso entonces el niño está aprendiendo que no tiene un apoyo familiar adecuado, que no tiene una madre que pueda encargarse de sus necesidades, que no tiene unas hermanas que pueden servir entonces como factores protectores, que no tiene un entorno social que le esté favoreciendo eso, porque ya todos lo estamos mirando con ojos de patología, una mirada patologizante, ¿sí? Entonces vemos que en la conducta del niño hay unas claves desde lo biológico y lo social que pueden estar afectando lo espiritual, ¿sí? Y que desde lo relacional están dando cuenta, por ejemplo, de cómo se relaciona el niño con las nociones de vida y muerte, porque es un niño que a los 4 años ya ha conocido la muerte, ya la ha vivido y lo despierta todas las noches a manera de terror nocturno, ¿sí? Ese es un conflicto bastante fuerte que podríamos ver ahí, que se podría intervenir desde una psicoterapia de orientación humanista existencial. La propuesta sería detectar en el niño y en su familia, desde la teoría holístico-dinámica, todas sus necesidades para poder saber entonces cómo activar, por ejemplo, las respectivas rutas de atención. El hecho de que el niño esté en buen comienzo no nos garantiza que, por ejemplo, todos sus derechos estén plenamente favorecidos o garantizados. Tendríamos que entrar a ver entonces cómo con buen comienzo y con otras entidades podríamos establecer una red de apoyo para esta familia que estamos viendo que está viviendo vicisitudes producto del conflicto armado. Desde la teoría de la Gestalt, el niño tiene que resignificar las alteraciones en el límite de contacto producto de los hechos agresivos. Ejemplo, el hecho victimizante de haber sido herido en la noche y que producto de eso su familia se tenga que desplazar y que tenga que relacionarse con su familia a través del no. Desde Rogers, trabajaríamos entonces el proceso de simbolización correcta y lo haríamos a través de un análisis de las condiciones de valor o mérito para comprender la conducta disruptiva y el refuerzo en la conducta disruptiva y poder convertir eso en un elemento que desarrolle potencial. Desde Frank estaríamos entonces hablando de cómo ejercitar en este niño la voluntad de sentido para poder trascender las experiencias negativas de sus primeros 4 años de vida y con eso fomentar entonces el desarrollo pleno de todo su potencial. Desde Yalom, como les mencionaba hace un rato, se analizarían entonces las categorías vida-muerte, libertad-responsabilidad, soledad, aislamiento. Y ahí vemos que el niño las está viendo y las está viviendo tranquilamente durante todos los días de su corta vida, ¿sí? Por otra parte, si nos vamos por el enfoque de la psicología positiva, la intervención, más que reforzar el diagnóstico, porque podríamos ahí entrar en un comité técnico-científico y hacer un abordaje desde las diferentes perspectivas para poder favorecer un diagnóstico adecuado y por lo tanto una supervisión adecuada. Desde la psicología positiva entonces ya identificamos suficientes factores de riesgo. Podríamos identificar muchos más, pero acuérdense que estamos en función del tiempo. Nos corresponde entonces identificar factores protectores y para eso podríamos entonces vincular a su familia para convertirlos en activos del desarrollo. Para eso se necesita psicoeducación a todos los miembros de su familia, por lo menos los que puedan estar acá, porque si hablamos en términos de adherencia al proceso, el niño de 4 años no es el que decide si se adhiere o no al proceso. Hay que verificar también cuál es la significación
que le está dando la familia a la intervención. Y en la lógica de la victimización, recuerden que son víctimas del conflicto armado, ¿cuál es la posible conducta de los adultos o de las personas que están un poquito más grandes en función de la victimización o la revictimización? Eso va a ser importante entonces tenerlo ahí en ese análisis de factores de riesgo y de factores protectores. Podemos entonces activar, fomentar activos del desarrollo, y para eso Buen Comienzo nos sirve, porque entonces ahí en conjunto con las nodrizas de Buen Comienzo podríamos establecer una intervención donde estuviéramos favoreciendo comportamientos prosociales en niños en etapa preescolar, para que no solamente este chiquito sino sus compañeritos empiecen a convertirse también en elementos que favorezcan la resiliencia como una clave de la intervención. Podríamos, siguiendo la lógica de Frank, de logoterapia, pero ya puesta en la lógica de Seligman, en la psicología positiva, incidir en el desarrollo de las fortalezas del carácter. ¿Cómo se hace esto? A través del juego, a través del arte y las intervenciones arteterapéuticas. Un acompañamiento psicoterapéutico a este niño, a sus hermanas, a su sobrinita, a su madre, y por qué no, si se puede, con su papá, garantizaría que se cambiara la dinámica familiar y que con ella el niño pudiera desplegar todo su potencial. Es decir, que en la lógica de la resiliencia, el niño no se relacionara desde los hechos victimizantes o desde las experiencias negativas, sino que empezase a involucrar otro tipo de experiencias en su vida. Para eso tendríamos que fomentar rutas de vida plena, emociones positivas. El niño no conoce emociones positivas. A través del juego y de una figura resiliente, nómbrese terapeuta, nómbrese equipo de intervención, podríamos favorecer este tipo de emociones positivas en el niño y con ello incidir, por ejemplo, en la asimilación de sus experiencias traumáticas y con ellas, por ejemplo, disminuir el comportamiento disruptivo o, por qué no, los terrores nocturnos. Con una vida fluida y comprometida estaríamos enseñándole al niño a través del juego y a su familia a través de la psicoeducación en habilidades para la vida una pauta diferente para evitar relacionarse desde el no y desde la carencia, para reconocer que en todos y cada uno de estos miembros hay algo de potencial que se puede hacer y que a nivel institucional, si establecemos la red de apoyo adecuada, lo podríamos generar. Esto cambiaría entonces la vida y el significado de la vida de este niño para unas experiencias un tanto más positivas, y con ella estaríamos favoreciendo entonces el desarrollo de una conducta más resiliente. Como hay otros aspectos que se nos escapan en este momento por el tiempo, entre ellos, por ejemplo, la intervención desde el campo social comunitario, queda ahí latente, y por qué no una invitación a un segundo staff para ver cómo podríamos continuar con este tipo de actividades. Eso era lo que tenía para compartir con ustedes, estimados estudiantes y compañeros. Me disculpan si de pronto se me fue un poquito el tiempo. No, Juan, entonces, muchísimas gracias a ti, una muy buena propuesta de intervención la que nos estás haciendo. Ahorita, pues sí, como antes de dar como paso a todos esos comentarios y observaciones que nos van surgiendo en estas diferentes perspectivas, hay una propuesta importante que les quiero hacer. Inicialmente les voy a poner acá en el cuadro de conversación un formulario de asistencia para que por favor lo diligenciemos cada uno de nosotros y también evaluemos esta actividad, ¿sí? Para que no se nos vaya a olvidar, ahí se los pegué en la conversación. Es importante, ¿cierto? Que lo evalúen. Recuerden que los procesos de evaluación precisamente son para que mejoremos estas actividades y precisamente pues para conocer sus percepciones a medida que las vamos haciendo. Por otro lado, quiero hacerles un anuncio muy importante, es una invitación y tiene que ver con el proceso de acreditación que la mayoría sabemos que viene, digamos, que se está desarrollando desde el programa de psicología, nuestro proceso de acreditación en alta calidad, y en el cual viene pues casi en una fase como de recta final, en la cual nos van a estar visitando los pares académicos durante la próxima semana, entre los días 4 y 7 de octubre, y en ese contexto se tienen propuestas varias actividades de reunión con los pares. Entre ellas hay una muy importante que es la reunión de los pares académicos con los estudiantes. Los queremos invitar muy cordialmente de parte del coordinador del programa, de parte de todos nosotros los docentes, para que nos vinculemos a esta actividad, podamos asistir, hablemos un poco de lo que ha sido la educación desde el programa de psicología para nosotros, y esta actividad será el día jueves 5 de octubre
perdón, el viernes 6 de octubre a las 12 del mediodía. Listo, se los voy a anotar para que lo tengamos en cuenta y podamos asistir. Ya terminando como con ese anuncio, en ese anuncio parroquial, no, que de entrada sí es muy importante que podamos sacar el espacio y vincularnos. Le doy entonces la palabra a la docente Carla, que está por presentarnos el modelo de intervención para este caso y que es precisamente desde un enfoque sistémico. Carla, te cedo entonces la palabra. Roxy, qué pena. Y Carla, discúlpame, hago una puntualización frente a la información que acaba de dar Roxana. Hay unos estudiantes que ya están programados, ¿cierto? Para este encuentro que nombraba Roxana. Ahora el encuentro es el viernes al mediodía, viernes 6. Los que aún no están programados y quieran y puedan asistir, entonces por favor nos escriben por el a través de un mensaje, el correo electrónico y el teléfono para poderles conversar un poco sobre cuál es la dinámica del encuentro. Listo. Ahora sí, Carla, tienes la palabra. Bueno, listo. Bueno, entonces no alcancé, le estaba escribiendo ahí a la docente Roxana de que no alcancé en el modelo cognitivo de compartirles un cuadrito en la parte final de la intervención que era sobre las estrategias y técnicas de intervención dividido para padres, para el paciente y para la institución educativa, que me parecería pues interesante. Ya no puedo profundizar sobre él, pero lo mencioné así de manera ligera. Entonces, no sé si de pronto ellos tengan acceso a estas presentaciones, no sé. Igual de todas maneras ahí les queda pues la grabación. Les voy a compartir entonces el modelo desde la intervención de terapia familiar sistémica. La verdad es que esto es otra cosa. Cuando les digo otra cosa es porque es muy importante que no se sitúen en el análisis intrapsíquico de las personas, es decir, no se sitúen en lo que la persona tiene, ni en el síntoma, ni en lo que padece, sino que nos vamos a situar en la familia, ¿listo? En lo relacional, o sea, nos vamos a salir un poquito del contexto de pensar que el niño piensa esto y entonces ante esto que piensa se comporta así, sino que la idea es que podamos eh, entender un poquito más en lo relacional cómo se entiende. Roxy me puede ayudar pasando porfa las diapositivas. La terapia familiar sistémica surge de una teoría que se llama teoría general de los sistemas. La teoría general de los sistemas surge hace muchos años, nutrida por, pues digamos que estuvo nutrida por profesionales en física, en antropología, ingenieros, y que lo que buscaba era precisamente entender como toda la parte sistémica de computación y todo esto. Ellos empezaron a hacer estudios de robótica y al encontrar como un montón digamos, de palabras y de cosas que se encontraban en un sistema, algunos estudiosos de la antropología y de la psiquiatría empezaron a ver cómo se podía relacionar esta teoría general de los sistemas, cómo se podría relacionar entendiéndola en un contexto familiar, ¿cierto? Es decir, coger todos estos elementos que se ven en una red de sistemas, en una red computacional, cómo se podría entender en la familia. Y en 1950 surge entonces lo que llamamos la terapia familiar sistémica. La terapia familiar sistémica tiene 4 modelos centrales. Se los hago así como a manera breve porque yo sé que muchos de pronto no han escuchado del modelo. Tiene 4 modelos centrales o enfoques centrales de la época moderna y desde más o menos del 80 para acá empezaron a surgir digamos, unos hijitos de esos 4 modelos y se llaman posmodernos, escuelas posmodernas. Entonces, es muy grande, pues, digamos, el tema de explicar el enfoque como tal. ¿Qué es importante? En el caso, pues, del paciente, en terapia familiar sistémica se llama paciente índice. Digamos que la recomendación es que se atienda a toda la familia en pleno. Esa es una de las recomendaciones que se hace desde terapia familiar sistémica. Las escuelas posmodernas hacen aclaraciones sobre eso y de pronto algunos hacen invitaciones a terapias individuales, pero yo soy un poquito más partidaria que sea siempre
todo en el contexto de la terapia familiar, es decir, que se entiende que se atiende a la familia toda en terapia, es decir, toda junta, todo el grupo familiar. Voy a hacer entonces unas precisiones de lo que es la terapia familiar sistémica. Según Ochoa, precisa tener en cuenta el funcionamiento familiar del conjunto y no solo el del paciente identificado, al que se considera el portador de un síntoma, que únicamente se entiende dentro de su contexto. En este sentido, la terapia familiar sistémica realiza una labor preventiva para que una vez despojado el paciente de su síntoma, no haya otro miembro de la familia que lo sustituya. Digamos que cuando un consultante llega a terapia familiar sistémica, el síntoma que se podría hacer que el niño muerde, que el niño roba, todo eso que sería el síntoma, no se ve a la luz del paciente, sino que se ve a la luz de la familia. Por lo tanto, es un síntoma que puede rotar. No depende de un factor, en este caso biológico, estructural, sino que puede ser algo que rote en cualquier miembro de la familia. Listo, entonces vamos con la siguiente. Algunos elementos centrales dentro de la teoría general de sistemas que nos apropiamos, digamos, en el modelo de terapia familiar sistémica. Von Foster y Bateson son uno de los teóricos más importantes en la terapia familiar sistémica, fundadores de este modelo. Y de alguna manera explican la sistémica, es la búsqueda de las conexiones ocultas. Y Bateson explica que digamos que la terapia familiar sistémica es la búsqueda de las Carla, hola, perdimos el sonido, no te estamos escuchando. Hola, ¿desde ahí? ¿Desde dónde me Ahora escuchan? sí, Ahora sí. ahora sí. Bueno, no sé por qué se fue. Que les estaba explicando que Foster y Bateson son uno de los que impulsaron la terapia familiar sistémica, fundadores de este modelo. Y precisamente voy a nombrar algunos elementos centrales de este modelo. Es importante entender entonces que un sistema es un conjunto de elementos en interacción dinámica caracterizados por ciertos atributos, donde cada uno de estos está determinado por los demás. De esta manera se autorregulan y se organizan en diferentes niveles: afectivo, comunicativo, poder y roles. La familia, entonces, desde el modelo familiar sistémico es entendida como esto, un conjunto de elementos en interacción, ¿cierto? ¿Qué otras cosas son importantes en el modelo de terapia familiar sistémica? Entender la circularidad, es decir, como ya no lo vemos, los psicólogos vemos todo el síntoma lineal, que es lineal, es multicausal, o muchas veces vamos al fondo, es decir, el niño se comporta así porque tiene tal cosa y porque seguro su origen es este. En lo sistémico no nos interesa el origen, nos interesa es cómo se mueve el síntoma en la relación, por lo tanto es circular, ¿cierto? Se me fue por allá la presentación. Eh, Roxana, se fue la presentación. Hola, sí, no sé por qué me sacó de moderador, pero espérame que ya la retomé. Listo. ¿Sí? Entonces, anterior. Entonces, la Vamos por acá. circularidad es anterior, la anterior. La circularidad, entonces, se refiere a eso, a las acciones, partiendo obviamente de la interconexión de las acciones. No es la acción solitaria, es la interconexión. Es decir, cómo una acción produce otra acción, produce otra acción, produce otra acción, y en esa medida nos vamos yendo a nivel circular. Nosotros hablamos de homeostasis, es decir, el equilibrio dentro del sistema. Hay sistemas familiares, recuerden, cuando hablo de sistemas familiares me refiero a la familia. Hay sistemas familiares que se equilibran incluso desde lo maladaptativo, pero así logran su equilibrio, ¿cierto? Entonces nosotros como agentes externos entramos a observar cómo han logrado ese equilibrio. Hablamos de entradas y salidas, es como para que vean qué elementos, algunos de los elementos que tocamos de la teoría general de los sistemas y cómo lo vemos a raíz de la familia. Hablamos de la cibernética como campo interdisciplinario que abarca el ámbito de los procesos de control y de comunicación. En terapia familiar sistémica hablamos también de cibernética de primer, segundo y tercer orden, refiriéndonos a la del primer orden cuando el profesional es externo a la situación, es decir, externo a la familia, como somos los psicólogos, una mirada objetiva, pero ya esa cibernética de primer orden ya no es utilizada y vino y de pronto fue atrapada por la cibernética de segundo orden, entendida como que el profesional hace parte del sistema, es decir, pasamos a ser observados también por los familiares y a ser parte relacional del sistema. Vamos entonces a la siguiente. Yo tenía que explicarles, yo sé que puede ser un poco denso, pero es porque yo sé que de pronto algunos no conocen
el tema de la terapia familiar sistémica. Entonces, en terapia familiar sistémica hablamos de la cibernética de segundo orden, donde el terapeuta ya no es un observador fuera del sistema, hace parte del sistema donde también es observado y se observa a sí mismo. Es decir, que aquí el terapeuta ya no es el que tiene el saber, sino comparte el saber con los otros. Y cuando los comparte con los otros, pues obviamente también es observado, también se ve tocado, también se ve permeado, afectado. Entonces, ¿por qué? Porque entendemos que precisamente la neutralidad es algo difícil de encontrar y todos los profesionales tenemos un punto ciego. Entonces, en ese tema de ser de la cibernética de segundo orden, buscamos es hacer parte precisamente de la familia y comprender que no tenemos el saber. Otros elementos importantes, el todo es más que la suma de sus partes, vemos el todo más que cada uno, hablamos de la pauta que conecta, es decir, una cosa conecta con la otra y otra. Revisamos la estructura familiar, los roles, las fronteras, revisamos el ciclo vital y las etapas por las que pasan las familias. Por lo tanto, en el caso de este chico, revisaríamos el momento evolutivo en el que está la familia, si los padres ya están separados, si los hijos están, cómo entra este chico, este chiquitico a este sistema familiar y en qué etapa entra, cuáles eran las fronteras y los roles que esa familia tenía establecidos y cómo entra este chico a romper esas fronteras que hay entre de padres a hijos, de hijos a padres, de hermanos. En terapia familiar sistémica, sí, sigamos. En terapia familiar sistémica es muy importante el genograma, fundamental. Nosotros lo utilizamos no solamente como un instrumento de datos, de organización de datos, sino como de análisis y de intervención. Normalmente revisamos el genograma en 3 pasos. La estructura, es decir, quiénes son los papás, quiénes son los hermanos. Nos preocupa muchísimo el lugar de cada uno, el mayor, el del medio, el menor. Cada uno vino en un lugar a esta familia y tiene unas funciones implícitas y explícitas, unas demandas que le hacen estos papás y los hermanos en cada uno de ese lugar. Vemos las relaciones, es decir, para nosotros es fundamental saber cómo es, si es una relación conflictiva, si es cercana, si es distante, si es unida conflictiva. Nos interesa muchísimo eso porque se van generando algunos triángulos relacionales. ¿Cómo entendemos nosotros eso? Es decir, si los papás, por ejemplo, se separan, cuando pelean, un ejemplo, cuando los papás se pelean, ¿qué es lo que normalmente el niño hace? El niño, la mamá cuando termina de pelear con el papá se acerca más al niño, entonces el papá de pronto entiende que el niño y la mamá de pronto tienen, pues digamos que se ven como apoyo, entonces el papá se siente distanciado o alejado y eso hace que le refuerce la idea de alejarse más. Ese es el tipo de relaciones triangulares que vemos, si hay coaliciones, si hay alianzas no conscientes, todo esto en un plano no consciente. No conscientes y el niño está ahí obviamente en la mitad, si las hermanas se alían en contra del niño para restablecer un lugar de hijas privilegiadas, el niño se alía con el papá en contra de la mamá, todo eso nosotros lo revisamos. Y último, revisamos los eventos significativos, es decir, generacionales. Normalmente revisamos 3 generaciones, aquí solamente hay 2, faltarían la de los tíos, los abuelos de parte de los papás del niño, para revisar qué patrones comportamentales se pueden estar repitiendo. Todo esto producto del aprendizaje y de la relación, no de lo genético. ¿Listo? Sigamos. Listo. La intervención entonces en la primera fase. Digamos que, como les explicaba, hay muchos modelos y hay 4 escuelas fundamentales y centrales y hay unas posmodernas que fueron ampliándose. Pero en terapia familiar sistémica, a diferencia de psicología, uno no dice yo soy terapeuta familiar sistémico o estructuralista, no. Uno normalmente puede utilizar todos los enfoques, no se salgan del modelo sistémico y de la mirada circular y de estos principios fundamentales que estaban ahí. ¿Qué es lo primero? Diseñamos hipótesis circulares, ¿cierto? Que ya les voy a dar un ejemplo de esas hipótesis circulares. Estas hipótesis se conversan y se exploran en las sesiones. Muchas veces pasa que esas hipótesis no son fijas. A veces en 2 sesiones se trajo una hipótesis y en la tercera salió otra. Entonces en esa tercera sesión se trabaja esa otra hipótesis cuando ya se ha trabajado la anterior. En terapia familiar sistémica se va utilizando y se va trabajando lo que la familia lleva, lo que lleva a consulta y lo que va saliendo. ¿Qué otras cosas se evalúan en esa primera fase? Los focos de observación y análisis anterior. ¿Qué revisamos nosotros? Los roles. ¿Qué son los roles? La anterior, Roxy. Los roles
son entonces mamá, ¿qué hace mamá? No solo qué hace mamá desde el lugar de mamá, sino en esa familia, ¿qué significa ser esa mamá? ¿Qué significado tiene para todos los otros miembros de la familia? ¿Cierto? Entonces, mamá, ¿qué hace esa mamá? ¿Qué hace ese papá? ¿Cierto? Las jerarquías, ¿qué significa ser los papás? Si son los que tienen o no son los de la autoridad. Los límites y las fronteras, es decir, si de pronto el niño se ha metido mucho en la relación de pareja, no hay una frontera clara entre ser pareja y ser papá en esa familia, o no hay una frontera clara entre ser hermana y ser mamá. Puede ser que la mamá supla fácilmente uno de los roles la hermana supla fácilmente uno de los roles de la mamá. Todo eso es lo que nosotros revisamos. Revisamos los intercambios comunicacionales, revisamos la etapa del ciclo, revisamos los juegos familiares, refiriéndonos no a los juegos didácticos, sino a lo que les decía ahora, las salidas conscientes, exclusiones o coaliciones que se van haciendo en las familias. Reglas, pautas, creencias, significados que determinan la relación. Sigamos. Les voy entonces a mostrar que entonces en qué consiste la hipótesis circular. Como ven ahí, la hipótesis no es que toque a cada uno de los miembros, sino que miramos es siempre contemplar a todos los miembros. Miren cómo lo define acá. Describe las relaciones familiares como recíprocas, pautadas y repetitivas, lo cual conduce a la consecuencia de conductas. Entre las conductas del sistema existe una codeterminación recíproca, de forma que en una de conductas muy simplificada, se observa que la respuesta de un miembro A, supongamos la pelirroja es el miembro A la conducta de un miembro B, señor, es un estímulo, es decir, el señor, a su vez de una respuesta nuevamente que le puede servir de estímulo a la pelirroja. Entonces, como ven, a nosotros no nos interesa la persona, sino cómo se da ese intercambio comunicacional, eso implícito que hay entre esa relación de esos dos o de esos tres o de esos cinco. Para que entonces podamos ya cerrar, normalmente Roxana, normalmente en la primera consulta 3 hipótesis y como les digo, irlas explorando y dándose cuenta de pronto cuál puede inclinarse más. Esta es una hipótesis circular. Todos los miembros de la familia, no es lineal, por lo tanto, miembros de la familia están incluidos. Entonces, una hipótesis podría ser la llegada de la sobrina, porque hay un por ahí de 18 meses, coincide con el momento de separación de los padres, lo que provoca que la familia se volque a su cuidado, haciendo que el paciente índice, es decir, el niño, se sienta desplazado. De tal forma, el paciente índice empieza a tener problemas de comportamiento para captar la atención familiar. Así dispersa el posible conflicto de pareja que existe y las dificultades que como padres estaban teniendo con sus hijas mayores. Como es una hipótesis, estos son posibilidades. Yo lo hago con la poca información que tengo. Pero como ven, estamos hablando de que hay un montón de problemas en esta familia. Puede haber un problema de pareja, puede haber un espacio, un lugar desplazado de parte de las hijas, puede haber una sensación de invasión del espacio del chiquito cuando llega la sobrina, y todo eso hace que simplemente el niño sea un portavoz del malestar familiar que se está llevando en esta familia. Veamos la hipótesis 2. La llegada del paciente índice a la familia hace que los padres prioricen cuidados hacia el menor, descuidando así su relación de pareja y su paternidad hacia sus otras hijas, generando posiblemente en estas un desplazamiento de su lugar privilegiado. Ahí, por ejemplo, uno puede indagar si hay coaliciones entre las dos hermanas precisamente, no conscientes para generar una comunicación no implícita a los papás de, hey, nos están quitando este lugar. De esta manera, la hermana mayor, con su conducta suicida, reprocha el distanciamiento de estos. Ella puede no darse cuenta, por eso les digo, todo esto en un plano no consciente, aunque suene muy consciente, todo es en un plano no consciente. Entonces ella con su comportamiento, ¿qué le dice a los otros? ¿Qué le está nombrando a los otros? Puede ser un reproche, ¿cierto? Y la hija menor ante estas situaciones familiares huye como una forma de evitar cargar con la situación. Miren que el papá también es un papá ambivalente, va y viene. Entonces puede ser que ella ha aprendido que si ella se queda en ese sistema familiar va a seguir cargando aquello que no quiere cargar, que puede ser un problema de pareja, un problema de fronteras, un problema comunicacional. Por lo tanto, el chiquito viene y entra que ya de por sí tiene un desorden en todo, en normas, en límites, en jerarquías, en lugares, en roles,
y efectivamente pues el chiquito se queda, ¿qué hace? Carga el síntoma y lo carga con sus comportamientos. Sigamos. Y la intervención, la última fase, esta es la última fase, los metas y objetivos. Modificar en la familia el sistema de creencias y significados, ¿cierto? Es decir, entonces, como todas las intervenciones se hace con el grupo de los 5 miembros o de los 6 miembros, a veces pasa que uno de los miembros no puede ir y bueno, es permitido que falte de pronto uno que otro en las sesiones, pero siempre se hace con todos los miembros en pleno. Entonces, sistema de creencias, revisar esos significados, qué significó la llegada de este chiquito, qué significó ser la hermana mayor, qué significó la hermana menor, todos esos significados. Promover el cambio, las secuencias de conducta inadecuadas que encierran una jerarquía incongruente, ampliar las alternativas conductuales y epistemológicas del sistema familiar, es decir, tratar de ayudarle a este sistema familiar a ampliar, a flexibilizarse en estas alternativas conductuales. Las conductas, percepciones y sentimientos de los miembros del grupo familiar cambian cuando se altera dicha secuencia, es decir, cuando yo altero la secuencia relacional, eso genera un cambio en cada uno. Pero yo altero la secuencia relacional, es decir, cuando los ayudo a entrar en conciencia de que puede haber sido una alteración o la percepción o cómo se relacionó este con aquel y este con aquel y cómo todo eso está influyendo en el comportamiento. Identificar el momento del ciclo evolutivo, como les decía, en qué momento llegó este chiquito, en qué momento llegó, cómo era la pareja antes de que llegara las 2 hijas mayores, si compartían tiempo o no, pudo haber sido que este chiquito vino a cargar un problema de pareja que no se ha hablado, no se ha nombrado, no se ha expresado. Y esto se mira en lo relacional. Identificar y modificar las alianzas y coaliciones familiares, los problemas de distribución jerárquica del poder, como decíamos, quiénes son los que tienen el poder en esta casa y quiénes se han asumido en ese poder. Puede ser que los papás, el papá antes es muy ausente, una de las hijas ha asumido ese poder y el chiquito en su deseo de volver a llamar relacionalmente al papá hace que se comporta así, haciendo que efectivamente la mamá llame más la atención y obviamente así lo busque. Entonces así es que uno se va yendo en la hipótesis, la va haciendo circular, tocando a todos los miembros. La forma en que el síntoma es aprovechado por la familia para mantener sus pautas transaccionales, es decir, a veces el síntoma es aprovechado como para que no se cambie mucho el sistema. Entonces se legitima a través de ciertos comportamientos que aparecen ahí. Esto es el modelo sistémico resumido en no sé si 10 minutos o 15, pero, bueno, miren, ahí hay una última, se me ha olvidado. Las técnicas. Entrevista circular, nosotros utilizamos la entrevista circular como un método de intervención, es decir, las preguntas de nosotros no son lineales, es decir, ¿por qué pasó esto? No. ¿Cómo hubiera sido diferente si de pronto en el momento en el que el hijo actuó de tal manera no hubiera intervenido el papá, si no hubiera intervenido la mamá? ¿Cómo hubiera entendido eso el papá? Un ejemplo, esa es una pregunta circular porque toqué a todos los miembros y los hice cuestionarse sobre la forma en la que mostraban y cómo ese mostrarse era entendido, no como el sentir o el síntoma, sino como el mostrarse era entendido por el otro. Eso es la transacción comunicacional. Se hacen prescripciones paradójicas, rituales, bueno, intervenciones Carla, metafóricas, sí, Carla, es que es muy largo. no, perdona que te interrumpa, pues estás dándonos unas técnicas bastante interesantes allí, pero ya se nos terminó el tiempo de la actividad, tenemos que cerrar en el momento. Yo creo que atendiendo como a estas observaciones que también nos hacen los estudiantes, pensaremos en un momento ampliar un poco más contigo, por supuesto, este tema desde este enfoque sistémico que realmente es muy interesante, ¿cierto? Y que es poco lo que conocemos de alguna manera del Carla. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Igual voy a estar pendiente de las dudas o inquietudes que tengan, porque yo sé que es un modelo nuevo y es una forma de intervenir, recuerden, a la familia en torno al proceso del síntoma que está presentando este chico. Ok. Bueno, entonces en este momentico está por acá Alex, nuestro coordinador del programa de psicología, nos solicita la palabra un momentico, así que vamos a darle la palabra antes de cerrar como tal con la actividad. Alex. Bueno, muy buenas noches. ¿Me están escuchando? Por favor, me hacen una ceñita. Sí, te escuchamos. Bueno, perfecto. No, pues
He estado muy atento, estuve al principio y al final, he escuchado a los docentes, felicitar a los 5 docentes que han tenido a cargo este staff, a Roxana, a Luisa, en términos del Centro de Servicios Psicológicos y el laboratorio, ya se van viendo con hechos, digamos que las actividades que vamos planificando desde allí, al profe Juan, a la profe Carla y al profe, a los dos profe Juan, Juan Carlos y Juan David, y a la profe Carla, pues agradecerles también en público, a ustedes queridos estudiantes, también por la participación. La verdad es que me deja muy alegre como responsable del programa tener estos espacios, sentir que vamos haciendo academia en términos disciplinares de nuestra psicología, saber que nuestros docentes siguen aportando y los espacios que ellos han propuesto siguen aportando al aprendizaje de todos nosotros, incluyéndome. Entonces no era simplemente manifestarles mi alegría por el espacio y felicitar a nuestros docentes porque la verdad se han mostrado diferentes perspectivas y yo creo que eso enriquece nuestro lenguaje psicológico y le da calidad al programa. Entonces, no, era solamente eso, de manifestarles esa alegría. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Alex, por eso que comentan. La verdad es que sí eh, pues es muy bueno ver que tantas personas estemos vinculadas precisamente con esta actividad. Como les decía Luisa al inicio, es la primera de varias actividades que precisamente tenemos pensadas hacer en este proyecto de simulación de cámara de Gesell. Así que estén pendientes porque los estaremos invitando nuevamente para que participen. Dentro de la dinámica de la actividad, esperamos que hayan podido realizar un proceso de observación desde aquellos enfoques o modelos teóricos que llamasen más su atención. Como nos lo acaba de comentar Alex, hay diferentes abordajes que precisamente llevan a una intervención adecuada de este caso y de esos enfoques, ¿cierto? Entonces, la propuesta ahorita es en el espacio del laboratorio podamos también compartir un poco esas observaciones que realizamos hoy, conclusiones que podamos generar. ¿Listo? Les agradecemos muchísimo en verdad su participación. Creo que por el momento podemos dar por terminada esta actividad y como les digo, esperamos que estén muy pendientes de una nueva participación en estas simulaciones de la cámara de Gesell. No sé si Luisa de pronto o alguno de los otros docentes que nos acompañen tenga algo que compartir. No, Jennifer, no, Roxana, yo creo que ya para finalizar y cumplir un poco como con el tiempo que habíamos propuesto, para finalizar la grabación la vamos a compartir con ustedes en la plataforma de laboratorio virtual. Allí también está el foro para que por favor participen allí. Y vamos a hacerla llegar a través de los docentes también de prácticas. Ya, entonces me despido. Muchísimas gracias por su participación y Ay, espero que qué puedan pena. estar en otros encuentros. Dale, Jairo, dale. Sí, no, yo quiero, buenas noches estudiantes. Yo quiero pues extender una felicitación a este encuentro de simulación. Realmente ha sido un encuentro muy de aprovechar mucho. Yo creo que hasta para nosotros los docentes nos puso a poner a pensar y revivir ciertos temas que desde nuestra práctica desarrollamos. Y sí, es bastante importante saber que la participación de hoy creo que fue muy nutrida, que esperamos que los estudiantes puedan seguir invitando a los demás y podamos seguir regando ese voz a voz importante. Y bueno, esperamos poder compartir este espacio y que pues seguramente en algún momento a otros docentes nos será llamado también para esto. Yo quiero felicitar a mis compañeros docentes por este momento y muy provechoso. Realmente para mí también fue un tema de refrescar elementos teóricos que a veces se van quedando por allá atrasito y que uno recuerda en los textos, pero muchas gracias. Y a los estudiantes, muchas gracias también por su participación. Roxana, Juan. compañeros, ¿puedo tomar la palabra? Claro que sí, Juan.
Bueno, antes de que nos retiremos de la sala, agradecerles a los estudiantes y a nuestros compañeros la participación y el apoyo. Siento que nos hace falta un espacio complementario a este. Obviamente este que es el primer ejercicio que estamos haciendo, ya vamos evaluando pues el impacto, la calidad del impacto. Sería muy interesante que programáramos con más regularidad este tipo de espacios. La invitación para los estudiantes es que si tienen algún tipo de dudas relacionadas con las 4 perspectivas que estuvimos trabajando en este encuentro, pues que se comunique con el respectivo profesor, que con todo el gusto del mundo desenredamos las inquietudes que tengan. La idea es precisamente que vayan obteniendo claridad y quienes se vayan ya sintiendo inclinados por un modelo teórico, para que vayan entonces también notando cuáles son las posibilidades de acuerdo con cada una de esas temáticas que vayamos a trabajar. Entonces, a nombre propio, y creo que de mis compañeros, estoy a disposición de los que tengan dudas o de los que tengan inquietudes. Gracias, Roxana, gracias, Luisa, gracias, compañeros profes. Gracias a ti, Juan. Y sí, es una buena posibilidad la que tú nos planteas y es el de seguir, digamos, planteando esas inquietudes o esas observaciones que hicimos también el día de hoy eh, con los docentes que nos han brindado aportes durante esta actividad esta. Entonces, bueno, no siendo más, les agradecemos muchísimo el haber participado de este espacio y esperamos volver a encontrarlos en otras propuestas de simulación de cámara de emergencia. Feliz noche entonces para todos.